El día 1 de mayo de 1982, la flota británica inicia el primer intento de desembarco en las Islas Malvinas. Con aviones bombarderos Vulcan, desde las Islas Ascensión, a las 4:40 de esa mañana, comienzan el ataque contra Puerto Argentino y la base aérea militar Cóndor en Ganso Verde, que luego continúan con aviones cazabombarderos Sea Harrier, desde el portaaviones Hermes. En el primer ataque se lanzan 21 bombas de 454 kilogramos, de las cuales solo una impacta en la pista de Puerto Argentino, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 de profundidad. Así, el ancho de la pista queda reducido a 15 metros, no obstante lo cual, se siguió operando en ella hasta la finalización del conflicto. Poco tiempo después, con los Sea Harrier inician un segundo ataque, que es detectado por el radar de Puerto Argentino y recibido con fuego de artillería antiaérea. En esta acción se producen los dos primeros derribos de aviones ingleses. El 1 de mayo, siendo las 8:20 de la mañana, informa al puesto comando que venían unos incursores del lado del este. Por intermedio del soldado Viano, me informo de que venían 2 aviones detrás del hangar. Entonces, lo que hago yo es guiar los tubos hacia el hangar y espero un cierto tiempo para que los aviones pasaran. Y lo único que me quedó por hacer es centrarlos bien en la mira y empezar a disparar. Cuando levanto la vista, veo que el primer avión echaba mucho humo negro. Y al segundo avión tuve que hacerle una ráfaga prácticamente a ojo, porque venía pegado sobre el primero. La Fuerza Aérea Sur, en tanto, ordena el ataque con sus aviones. Se prevé iniciar las operaciones con aviones Mirage 3 y 5, aunque el combate aire-aire convencional no llega a producirse, porque los Sea Harrier ingleses son aptos para el combate a baja altura, mientras que los Mirage argentinos solo pueden combatir a gran altura. Se abre entonces la posibilidad para los británicos de realizar un helidesembarco. Con este fin, se desprenden del resto de la flota un destructor y 2 fragatas misilísticas, que comienzan el cañoneo naval sobre las islas. Se confirma también por el radar de Puerto Argentino el despegue de helicópteros desde los buques de transporte de tropas. Al conocer esta situación, la Fuerza Aérea Sur ordena el despegue de aviones A4 Skyhawk y Mirage 3, que atacan por primera vez a la flota.
En esta misión al mando de sus Mirage 3 pierde la vida el capitán Gustavo García Cuerva y es derribado el primer teniente Carlos Perona, que logra eyectarse y es rescatado por tropas argentinas. Casi simultáneamente, una escuadrilla de Mirage 5 Dagger ataca una flotilla que cañoneaba Puerto Argentino. De allí se alejarían luego con abundante fuego el destructor Exeter y averiadas las fragatas Alacrity y Arrow. En la bahía del Seno Choiseul, un avión Dagger avista a otros dos buques que se aproximaban a Ganso Verde y comienza un cañoneo sobre ellos, que sorprendidos invierten su rumbo y se alejan mar adentro. Al ganar altura, el piloto se enfrenta con dos aviones Harrier que los esperaban con misiles aire-aire Sidewinder y es derribado. Así muere el primer teniente José Ardiles. Se completan ese día 67 salidas, llegando al blanco 35 aviones. La efectividad lograda alcanza un 58%. En esa misma jornada, sobre el anochecer, un avión Canberra de la Fuerza Aérea Argentina es alcanzado y derribado. Si bien sus tripulantes lograron eyectarse, cayeron en las frías aguas del mar Austral y no lograron sobrevivir el primer teniente Mario González y el teniente Eduardo de Ibáñez. En este bautismo de fuego también mueren los soldados Héctor Bordón y Guillermo García, y en un ataque de aviones Harrier, el cabo Héctor Hugo Varas. 2 años después, el contraalmirante Woodward, comandante del grupo de batalla naval, explicaba la retirada de la flota por varios días y decía: lo que pasó es que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a respetar. El conflicto se tenía un óptimo adiestramiento para realizar operaciones aéreas. No así para enfrentar modernas unidades navales de superficie, por la falta de experiencia y de armamento adecuado. Por ello, el tiempo previo a la llegada de la flota inglesa se utilizó en tácticas de ataque contra cascos de barcos semihundidos. Por las razones señaladas, entre otras consecuencias, un alto porcentaje de bombas que dieron en el blanco no explotaron o no tuvieron el efecto deseado. A pesar de esto, el daño provocado al enemigo fue mucho mayor que el previsto. El 9 de mayo, en un día de malas condiciones climáticas, mueren al estrellarse sus aviones A4 Charlie los tenientes Jorge Casco y Jorge Farías en las Islas Salvajes, al oeste de la Gran Malvina. El 12 de mayo, la fragata Brilliant y el destructor Glasgow inician un cañoneo naval contra la pista de Puerto Argentino desde Bahía Enriqueta y son atacadas por 2 escuadrillas de A4 Bravo. Como resultado de esta acción, la Brilliant sufre daños leves y por primera vez la Glasgow de consideración, pero pierden la vida los primeros tenientes Fausto Gavazzi y Manuel Bustos y los tenientes Mario Nívoli y Jorge Ibarrucea comandando sus respectivos aviones. La dura realidad de la guerra y la valerosa actitud de nuestros hombres
conmueven profundamente la vida de todos los argentinos y provocan en la ciudadanía una generalizada manifestación de apoyo y solidaridad con la causa y sus protagonistas. Miles de testimonios, algunos de particular dramatismo y significado, dan prueba de ello, como esta carta dirigida a un combatiente que está fechada en Paraná el 9 de junio de 1982. Querido hermano, tú estás lejos de mí por la distancia, pero junto a mí por la gratitud y el cariño. Soy pequeño, pero siento el orgullo de ser argentino porque tu heroísmo y tu fe y tu amor inquebrantable por Dios y por nuestra patria no tiene igual en el mundo. Ruego con fervor a María Auxiliadora te dé la fortaleza necesaria para vencer en estos difíciles momentos que estás pasando. Que mis manitos estampadas en este humilde pañuelo sean portadoras de mi abrazo de hermano. La batalla de San Carlos comienza en la noche del 20 de mayo. Los ingleses iniciaron el desembarco previendo condiciones climáticas adversas para la aviación argentina. Pero el 21 de mayo amanece despejado y los aviones de la Fuerza Aérea salen a pelear. En esta acción son dañadas, entre otras, las fragatas Brilliant, la Yarmouth, la Argonaut, la Antrim y hundida la Ardent. Son derribados, pero sobreviven el mayor Piuma, el capitán Donadile y los primeros tenientes Luna y Sen. Pierden sus vidas el primer teniente Daniel Malzotti y los tenientes Pedro Bean y Néstor López. El comodoro Gustavo Piuma nos relata este episodio. Llegamos al objetivo y cuando estábamos prácticamente frente a los buques, el primer teniente Sen, uno de los integrantes de la escuadrilla, dice: cuidado, 2 Harrier directamente al frente. Yo desesperadamente trato de ver y digo, son más de 2. Fue así que decidimos eyectar las bombas y entrar en combate aire-aire. Quiero aclarar que en este combate era un combate desigual. Los Harrier estaban con misiles aire-aire, Sidewinder, y nosotros únicamente teníamos cañones de 30. Fue en ese momento, después de la evolución del combate, que un misil se dirige directamente al avión del primer teniente Sen. Le grito desesperadamente que eluda al misil y el misil impacta en la cola del mismo. En ese momento llamo al capitán Donadile, otro de los integrantes de la escuadrilla, para conocer la situación táctica que estábamos viviendo en ese momento, y no escucho su voz. Me había quedado solo. Fue que al frente y aproximadamente a 1000 metros tengo un Harrier, y que la misma prácticamente se había enfrentado con la mira del avión. Trato de acercarme velozmente y a unos 600 metros aproximadamente tiro mi primera ráfaga de cañones. Al no ver las trazadoras, que son una munición luminosa, suspendo el tiro. Es cuando escucho una tremenda explosión, siento que me estoy quemando y me eyecto. Decido tirarme en paracaídas porque creo honestamente que me muero. Tenía 950 kilómetros por hora y a unos 20 metros de altura. 28 horas después, un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina me rescata y me lleva al hospital de Puerto Argentino. Como las fuerzas argentinas no contaban con información satelital para conocer el desplazamiento de la flota inglesa y planificar sus operaciones, se decide transformar a un Boeing 707 en un avión de reconocimiento lejano. En cumplimiento de una misión, el avión volaba a 13.000 metros sobre el Atlántico y a unas 1.200 millas al este de Río de Janeiro. Cuando detectan en sus radares barcos ingleses que se dirigían a la zona de operaciones, se decide descender entre nubes y sorpresivamente se avista al buque Atlantic Conveyor, portacontenedores cargado con aviones, helicópteros y repuestos, escoltado por los destructores misilísticos Cardiff y Bristol, entre otros. El primer piloto vicecomodoro Otto Ritondale, al detectar misiles que podrían alcanzarlos, inicia una violenta picada con viraje a la derecha y 2 de ellos pasan a menos de 50 metros de la nariz del Boeing, al tiempo que otro misil Sea Dart
roza el timón de cola y estalla segundos después sin causarle daño. A su vez, un cuarto misil pasa frente a la cabina sin consecuencias. Luego, con rumbo noroeste y a muy baja altura, el avión sale fuera del alcance de los radares ingleses. El 23 de mayo es hundida la fragata Antílope, alcanzada por dos bombas lanzadas por el alférez Hugo Gómez y el primer teniente Luciano Guadagnini comandando sus aviones A4B. Según el relato británico, el avión de Luciano Guadagnini fue impactado en el ala derecha por el cañón de la fragata. Inclinándose y cuando parecía estrellarse en el agua, se enderezó chocando contra el mástil. Este se partió con un ruido seco mientras estallaba el avión. Cuando la Antílope aún se bamboleaba por el impacto del avión, pegó en su casco la bomba lanzada por el mismo Guadagnini, que luego, cuando intentaban desactivarla en la noche, estalló provocando su hundimiento. El 24 de mayo son alcanzados por la aviación argentina los navíos Sir Belleveere, Sir Lancelot, Sir Galahad y un lanchón de desembarco. Esa tarde se eyectan salvando sus vidas el capitán Ramón Díaz y el mayor Luis Puga al ser derribados sus aviones M5 Dagger, y murieron en combate los tenientes Jorge Bono, Carlos Castillo, Héctor Volponi y el alférez Mario Balco al mando de sus aviones. El 25 de mayo los ingleses ubican la fragata Brosworth y el destructor Coventry, gemelo del Sheffield, al norte de la Gran Malvina, con el propósito de detectar con sus radares a los aviones argentinos y anticipar la intercepción por parte de los Harrier. Los misiles del Coventry producen el derribo de dos aviones A4 Bravo y la muerte de sus pilotos, los capitanes Hugo Palaver y Jorge García. Así nos describe el ataque que produjo el hundimiento del Coventry el mayor Mariano Velasco, que participó del mismo. Despegamos de Río Gallegos y luego de efectuar la navegación de ida y después del punto inicial, avistamos las embarcaciones al norte de la isla Borbón. Al enfrentarlas, el destructor realizó el lanzamiento de un misil SIDAR, el cual lo logramos evadir con un viraje de máxima performance. Posteriormente volvimos a tomar el rumbo final de ataque y descargamos las bombas sobre las embarcaciones. Luego del procedimiento efectuamos la navegación de regreso a la base de recuperación, en la cual, por información del personal que nos recibía, nos confirmaban que el destructor Coventry había sido hundido en 20 minutos aproximadamente. Ya establecidas en San Carlos, las fuerzas británicas concentran todo su esfuerzo en tomar Puerto Darwin para no dejar tropas argentinas a sus espaldas en su avance hacia Puerto Argentino. Los aviones IA-58 Pucará, que operaron desde la base aérea militar Cóndor, son los principales actores de esta batalla. Los hechos que allí se vivieron los relata el brigadier Wilson Pedroso. Con el grado de vicecomodoro, fui jefe de la base aérea militar Cóndor en nuestras Islas Malvinas. La finalidad de la creación de esta base aérea fue permitir la operación de los aviones IA-58 Pucará y descongestionar las operaciones en el aeródromo de Puerto Argentino. Integraron también la dotación de la base aérea un escuadrón de helicópteros y un escuadrón de artillería antiaérea compuesta de cañones. El bautismo de fuego de la base aérea militar Cóndor coincide con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, ya que el día 1 de mayo, a las 8:33 horas, una escuadrilla de aviones Harrier bombardeó la base aérea militar Cóndor. Como consecuencia de esta acción, murieron el teniente Juquic cuando fue alcanzado su avión por una bomba cuando se disponía a despegar, y los suboficiales Duarte, Rodríguez, Carrizo, Maldonado, Montaño, Peralta, Brasich, como asimismo a
14 heridos de diversa gravedad. Posteriormente, y en otras acciones de combate, caerían también el primer teniente Jiménez y los soldados Aguirre, Sevilla y Luna, pertenecientes a nuestra dotación. El golpe recibido fue muy duro, pero el día 4 de mayo tuvimos oportunidad de devolverlo, cuando una escuadrilla de aviones Harrier pretendió nuevamente atacar nuestra base. Allí nuestra artillería derribó 2 aviones. El primero de ellos cayó en el mar, pero el tripulado por el teniente Taylor cayó entre nuestras defensas. Al día siguiente sepultamos al piloto inglés muy cerca de nuestros muertos y rindiéndole los mismos honores. Los integrantes de la base aérea militar Cóndor, sin distinción de jerarquías, lucharon hombro a hombro contra el enemigo, la falta de recursos y el medio ambiente. En el aire, los pilotos de los aviones y de los helicópteros cumplieron las más variadas y peligrosas misiones. En tierra, el esfuerzo y el ingenio de todos sus integrantes suplieron la carencia de medios. Y es aquí donde es destacable mencionar el empleo de cohetes aéreos sobre un tractor en la lucha final contra los ingleses. En resumen, tuvimos todos el privilegio de luchar en nuestras islas por un objetivo que nos enseñaron hace muchos años nuestras maestras en la escuela primaria. Las Islas Malvinas son argentinas. Las tropas estaban presionando considerablemente a nuestras fuerzas en Darwin. Integrando una sección con el teniente Cruzado, despegué a enfrentarlos. Visualizado el enemigo, comenzamos a descargar nuestras armas y el fuego inglés se desató sobre nosotros. Comencé a sentir los impactos sobre mi avión. Inicié maniobras evasivas y noté con satisfacción que el avión respondía dócilmente. Durante el viraje de salida, comprobé que mi numeral se había eyectado en la línea de combate. Tiempo después, ya en el continente, pude experimentar la alegría de reencontrarme con mi numeral, solo comparable a la de aquel que puede reencontrarse con el camarada a quien había dado por desaparecido. En la batalla por Puerto Darwin, el rol protagónico lo desempeñan los bombarderos Canberra, que logran óptimos resultados en operaciones nocturnas, hecho que desconciertan a los ingleses, que no podían entender cómo lograban tal precisión en los ataques. El 29 de mayo cae la base aérea militar Cóndor. Ese mismo día mueren en Puerto Argentino el primer teniente Luis Castañari y en su M5 Dagger el primer teniente Juan Bernard. ¿Cómo definirías esta visita a la Argentina dentro de los actos de la Semana Aeronáutica? Es primero para rendir homenaje a los pilotos argentinos. Yo seguía los filmes, los únicos filmes que había eran filmes de actualidad inglés. A lo poco que se veía realmente el heroísmo de los pilotos argentinos. Me recuerdo haber visto un filme de 2 Skyhawk, 2 A4 atacando, filmado por reporteros ingleses, que yo estaba así, un puñado, una centena de ellos, contra la tercera potencia naval mundial, que no es una cosa muy seria. Cuando comencé a leer en los periódicos franceses, ingleses, americanos, a la primera semana de mayo, las hazañas de los pilotos argentinos, más otra impresión que yo tengo es que uno, como son jóvenes; 2, como son altamente cualificados; y tercero, tienen un moral y una moralidad. Son 2 cosas absolutamente excepcionales. El 30 de mayo se lleva a cabo el ataque al portaaviones Invencible, quizá la misión más difícil y peligrosa de las operaciones.
En esta operación conjunta pierden la vida los primeros tenientes Omar Castillo y José Vázquez, tripulando sus aviones A4 Charlie. Sobre este episodio nos relata el hoy capitán Gerardo Isaac. El 30 de mayo de 1982 despegamos de la base aérea militar de Río Grande 4 A4C formados con 2 aviones superestendar de la Armada. La misión era el ataque del portaaviones Invencible, que de acuerdo a información de inteligencia se encontraba a unas 100 millas al este de Puerto Argentino. Luego del despegue, que fue alrededor del mediodía, realizamos 2 reabastecimientos en vuelo con 2 aviones KC-130 y posterior a ello, los 6 aviones nos lanzamos en rumbo final de ataque. Alrededor de 20 millas antes del objetivo, el superestendar que tenía el misil Exocet lo lanza, siendo el último de dotación de la Armada. Finalizada esta tarea, de acuerdo a lo planificado, los 2 superestendar regresan a Río Grande. Los 4 A4 proseguimos el ataque detrás de la estela del misil. Vemos el impacto del misil en el puente de mando, entre el puente de mando y la pista del portaaviones. Y cuando estamos aproximándonos, alrededor de unas 7 millas antes del objetivo, detecto a mi izquierda la explosión del avión del entonces primer teniente Vázquez. Me sigo aproximando y cuando comienzo a tirar mis cañones, siento una fuerte explosión a mi izquierda y cuando miro a unos 5 metros más o menos veo desintegrarse a otro A4C que era el perteneciente al primer teniente Castillo en ese momento. Prosigo mi aproximación y cuando estoy prácticamente encima del objetivo, oprimo mi disparador de bombas lanzando las 3 bombas de 250 kilos que portaba el avión A4C. No logro hacer contacto con alguien de la escuadrilla que pudiera haber sobrevivido, así que realizo maniobras evasivas volviendo por mi izquierda, poniendo proa a el reabastecedor que nos esperaba para darnos combustible en el regreso. Durante el tramo de regreso, sí, rasante y delante mío logro detectar una silueta que primero pensé que era un Harrier y posteriormente me di cuenta que era el otro A4, el único que quedaba, y juntos regresamos pasando por la posición del C-130, revisando un tercer reabastecimiento y aterrizando luego en la base aérea militar Río Grande después de 3 horas y 47 minutos de vuelo. Los aviones Learjet, que también participan en las acciones, conformaban una sección de 2 aeronaves al mando del vicecomodoro Rodolfo de la Colina. En una de sus misiones, cuando volaban a 12.000 metros y estaban ya en contacto con el radar de Malvinas, 2 misiles salen de las islas, probablemente de algún navío inglés próximos a ellas, pues se sabía que en tierra no había lanzadores que tuvieran tanto alcance como para poder impactarlos. Cuando comienzan el viraje para regresar al continente, un misil impacta en una de las aeronaves que estalla inmediatamente. El otro Learjet logra alcanzar mayor altura, dando máxima potencia a sus motores y consigue eludir al otro misil. Allí pierden la vida el vicecomodoro de la Colina, el mayor Juan Falconier, el capitán Marcelo Lotufo y los suboficiales ayudantes Francisco Luna y Guido Maritza. El 1 de junio es abatido un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Es alcanzado por un misil de un Harrier. Luego de este ataque, cuando el Hércules intentaba amerizar con uno de sus motores incendiados, el piloto inglés dispara sus cañones contra el avión desarmado y lo hace explotar. Así mueren el vicecomodoro Hugo Meissner, el capitán Rubén Bartel, el capitán Carlos Krause, el suboficial principal Julio Lastra, el suboficial ayudante Manuel Alvelos y los cabos principales Miguel Cardone y Carlos Cantezano. En aquella oportunidad efectuamos un lanzamiento de 8 toneladas de munición y víveres para un regimiento de infantería del ejército argentino. Las condiciones meteorológicas de la zona de lanzamiento eran bastante malas. Cabe acotar que, como en todos aquellos vuelos que implicaban cierto riesgo y primeros en su tipo, participó el comodoro Martínez, que era el jefe del Grupo 1 de Transporte Aéreo. Y es interesante decir de que conjugamos en todos los vuelos con las aeronaves C-130 Hércules ingenio y voluntad para lograr eficiencia profesional. Teníamos una predisposición individual y colectiva producto de una actitud mental y anímica hacia el cumplimiento de la misión.
En reportaje concedido en marzo de 1992 a una editorial argentina, el general de Marina Jeremy Moore decía: la Fuerza Aérea Argentina volaba todas las noches con mucho éxito. Ya estábamos tomando Stanley y ellos seguían volando. El 8 de junio, según la opinión de historiadores y estudiosos británicos, fue el día más negro de la flota. En un prolongado ataque que dura todo el día, los aviones Mirage 5 Dagger, los A4 Charlie y A4 Bravo hunden al buque de transporte de tropas Sir Galahad e incendian y destruyen al Sir Tristan. Alcanzan con 4 bombas a la fragata Plymouth, provocan averías a la Yarmouth y hunden al Foxtrot. También atacan la nueva cabecera de playa abierta en Bahía Agradable. En esa batalla aeronaval quedan para siempre el primer teniente Danilo Bolzán, el teniente Juan Arrarás y el alférez Alfredo Vázquez con sus aviones A4 Skyhawk. El día 8 de junio de 1982, la Fuerza Aérea Sur ordena en las primeras horas de la tarde a 3 escuadrillas de A4B y una escuadrilla de Dagger a atacar objetivos navales en Bahía Agradable. 3 tripulantes de la escuadrilla de A4B fueron derribados y 5 minutos más tarde de haber entrado esta, entró la escuadrilla de A4C, quien yo me desempeñaba como numeral 4. Teníamos como misión atacar a las tropas y a todo el apoyo logístico de este desembarco. Regresamos en las últimas horas con serias averías, habiendo cumplido la misión que nos había impuesto el comandante de la Fuerza Aérea Sur. Tanto los Canberra en la noche como los A4 y Mirage durante el día tienen una decisiva participación en la batalla de Puerto Argentino, pero en todo momento se destaca la presencia de la artillería antiaérea. El accionar conjunto de los artilleros del Ejército y de la Fuerza Aérea logra una total efectividad, hecho que los hace merecedores del respeto de sus camaradas y del propio enemigo, especialmente de los pilotos ingleses. El comodoro Hugo Mayorano nos relata su experiencia. Nuestra misión específica era la defensa antiaérea de las 2 bases aéreas allí implementadas: la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino y la base aérea militar Cóndor en Darwin. Los ataques aéreos fueron permanentes. El primer día de combate pudimos ver claramente la caída de 3 aviones. Sin embargo, la acción disuasiva de la artillería antiaérea fue tal que obligó al enemigo a realizar ataques a gran altura y fuera del alcance de nuestras armas. De esta manera se obstaculizó el objetivo del enemigo, no logrando destruir la pista de aterrizaje de Puerto Argentino y manteniéndola operable hasta la finalización del conflicto. Las comunicaciones tienen fundamental importancia en el desarrollo de la batalla. El testimonio de Adolfo Lorea nos explica su función en el conflicto. Como operador radiotelegrafista, para cumplir las funciones de enlazar las Islas Malvinas con el continente. A las Islas Malvinas viajamos un equipo por parte de la empresa de 3 personas, 2 operadores radiotelegrafistas y un técnico. El aporte en sus primeros momentos fueron hacia la Fuerza Aérea, que luego a través del tiempo se fueron implementando, tratando de poner más servicios en el aire, como ser telefonía, radioteletipo y radiofoto. Los sistemas de emisiones eran constantemente controlados por los técnicos, quienes en reiteradas veces se arriesgaban yendo a la planta transmisora bajo el intenso bombardeo de las fragatas inglesas. Terminada nuestra labor en Puerto Argentino, después de casi 55 días de intensas comunicaciones hacia el continente, se nos da como terminada nuestra labor y se nos da la autorización de partir hacia el continente.
La incansable labor de las tripulaciones de helicópteros se destaca aún más por las situaciones de alto riesgo que acompañaron todas sus misiones y porque operaron desprovistos de armamentos para defenderse en casos de ataque. El relato del comodoro Oscar Pose ilustra este aspecto. Nuestros helicópteros participaron del conflicto del Atlántico Sur desde el primer momento, llegando a las islas a partir del día 2 de abril. Las tareas que realizaron fueron múltiples debido a la flexibilidad operativa que es propia de los helicópteros. Pero como un resumen del trabajo que realizaron, se puede decir que volaron 520 horas en las islas, transportaron 2.000 hombres y 500 toneladas de carga. Cargas tales como piezas de artillería antiaérea, municiones, cañones, víveres. Transportaron un regimiento completo entre las proximidades de Puerto Argentino y Puerto Darwin bajo la constante amenaza de las patrullas aéreas inglesas. Este fue el regimiento de infantería número 12. Efectuaron vuelos de reconocimiento sobre el mar en procura de localizar unidades navales enemigas. Rescataron 10 náufragos y 8 pilotos eyectados. También participaron de la batalla de Darwin, llevando refuerzos hasta último momento. Y 48 horas después, cuando ya las defensas habían cedido, pudieron rescatar a una patrulla de la base aérea Cóndor que estaba compuesta por un alférez y 2 soldados, quienes ocultos en un pozo y cubiertos por la nieve, se negaban a ser prisioneros de los ingleses. La satisfacción de las tripulaciones de helicópteros es haber cumplido el 100% de las tareas que le fueron ordenadas, no haber perdido ninguna aeronave en combate y, por la gracia de Dios, haber regresado sin bajas al continente. El 13 de julio, víspera del final de las operaciones, un misil derriba uno de los Canberra que bombardeaban Monte Kent y muere el navegador capitán Fernando Casado. El piloto capitán Roberto Pastrán sobrevive al eyectarse del avión y nos describe este hecho. Llegamos a un punto estimado de unas 50 millas al sur de Puerto Argentino para poner rumbo norte y aproximarnos al lugar del ataque. Este consistía en el lanzamiento de bombas de 1000 libras sobre un objetivo establecido en las inmediaciones del Monte Kent, sobre las tropas inglesas que avanzaban sin pausa sobre Puerto Argentino. Era una misión de apoyo a las fuerzas terrestres argentinas. Llegamos al objetivo aproximadamente a las 22:55 minutos. Lanzamos nuestras bombas, mi avión y mi numeral, y pudimos observar el resplandor de los fogonazos que varios kilómetros más abajo producían nuestras bombas. Iniciamos el escape con un rumbo sur, aproximadamente hacia el mismo lugar que habíamos ingresado. En un momento determinado, un misil que no pude observar impactó directamente en la panza de mi avión. Me estaban derribando luego de haber lanzado nuestras bombas. Seguimos cayendo con nuestro avión hasta aproximadamente una altura de unos 2000 metros. En la comunicación con mi navegador, el entonces capitán Fernando Casado, habíamos establecido las normas para poder eyectarnos y hacer abandono del avión. Su asiento eyectable estaba fuera de servicio. Me manifiesta que no podía eyectarse. Unas decenas de metros más abajo, cuando le informo que yo necesito eyectarme por cuanto el avión había entrado en tirabuzón y era totalmente incontrolable, ya no me contesta. Hice abandono del avión cayendo a las 11 de la noche en pleno océano Atlántico y fui recuperado o capturado por un helicóptero inglés que en horas de la noche del día siguiente, cuando ya había finalizado el combate, pasó cerca de donde yo me encontraba. A partir de ese momento y durante 30 días permanecí prisionero en las Malvinas.
Cuando regresé a Puerto Madryn había concluido definitivamente la última misión de la Fuerza Aérea. Los hombres del aire, militares y civiles, con la misma comunión de ideales que se mancomunaron para forjar el histórico acontecimiento, los rememoramos con emoción y profundo respeto. Queremos resaltar así el valor ético de estos argentinos que prefirieron entregar su vida a traicionar el juramento realizado en su juventud, defender la patria hasta perder la vida. Muchos de estos protagonistas guardan aún en su cuerpo y en su alma huellas inconfundibles de la guerra, pero el dolor debe ser mitigado por el ferviente recuerdo no solo de su familia, sino del respeto y el cariño de todo el pueblo argentino. Este es el homenaje de la Fuerza Aérea Argentina a todos aquellos que hoy descansan en el lugar de los elegidos. Ya no están entre nosotros, están por sobre todos en el recuerdo de los agradecidos, de los que sentimos a la patria como un valor sin el cual es imposible vivir en libertad.